Como le decíamos, esta mañana vamos a hablar con alcaldes de diferentes municipios de un tema muy interesante, el FODES, pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos datos en contexto. A finales de 2016 y principios de 2017, el pago del FODES ha sido un calvario para cientos de municipalidades que dependen en gran parte de los fondos que les transfiere el Estado del presupuesto general de la Nación. Los atrasos llevaron a muchas municipalidades a incumplir obligaciones y operar en números rojos. La situación llevó incluso a que se pidiera interpelar al ministro de Hacienda y que los alcaldes salieran a las calles. Este año, el gobierno transferirá a las municipalidades $343.730.880 que están siendo distribuidos de acuerdo a parámetros como las cantidades de habitantes, condiciones de pobreza y otros. Pero ¿cómo están los abonos que debe hacer el gobierno mensualmente? Hasta el 9 de mayo, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, anunció que todo estaba marchando normal. Conversando con algunos jefes edilicios, sin embargo, dicen que de esa fecha a la actualidad ya hay un atraso de 2 meses correspondiente a mayo y junio. El FODES se paga mes finalizado, mes cancelado. A las alcaldías se les cuestiona también por el uso que hacen de esos fondos. El año anterior, la Corte de Cuentas de la República abrió expedientes a alcaldes que usaron dinero de proyectos para pagar alimentos, energía, fiestas patronales, papelería y otros. Del 100% que se le entrega a cada municipalidad, el 75% debe destinarse únicamente a obras, no a funcionamiento o salarios. Datos oficiales indican que el Ministerio de Hacienda entrega un promedio de $29 millones al mes a las 262 alcaldías del país en concepto de FODES, el 25% para pagos administrativos y el 75% para obras según la ley. Entre las preguntas para hoy están: ¿sigue sin problema el pago del FODES? ¿Las alcaldías que estaban operando en saldos rojos se mantienen a flote? Otro punto que se cuestiona además son los niveles de endeudamiento de las municipalidades. Entre 2015 y 2016, esos niveles alcanzaron $495.6 millones. Con estos temas abrimos la agenda esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, saludamos rápidamente a nuestros invitados. Bienvenido Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva y también vicepresidente de Comures. Muchas gracias, Manuel, un gusto estar compartiendo de nuevo contigo y con los colegas alcaldes y los televidentes de Canal 12. También saludamos a Salvador Menéndez, alcalde de San Luis Talpa. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Manuel, muy amable, gracias por invitarme a este tan prestigioso canal y un saludo a mis colegas alcaldes. También se encuentra con nosotros el alcalde del municipio de Soyapango, Miguel Arévalo. Bienvenido, Miguel. Buenos días, estamos acá para responder a las inquietudes de nuestro pueblo y las suyas. Muy buenos días. Exactamente, bueno, vamos a entrar en materia recordando lo que ocurría a finales de 2016 y principios de este 2017, cuando pues había un serio retraso que llevó a diferentes manifestaciones de las alcaldías por la situación del pago del FODES. ¿Cómo estamos a junio de este 2017, Pedro? Bueno, estamos nuevamente con atraso, hemos venido desde febrero de este año. Se trató de normalizar, hemos venido con un mes de retraso, es decir que más o menos el día 20 de ahora, del mes de junio, deberíamos de estar recibiendo el FODES correspondiente a mayo. Es un atraso que en el tiempo ha sido normal, porque ese es el retraso que ha traído la ley, aunque no porque sea ese retraso quiere decir que es válido. El mandato de ley diría que ahorita tendríamos que estar recibiendo el FODES de junio, pero pues estamos con problemas. Incluso ayer le consultaba al presidente del ISDEM sobre si ya tenía depósito de FODES para más o menos hacer la idea de cuánto tiempo ellos se tardarían en depositarlo y cuándo llegaría a las alcaldías, y me confirmaba que hasta ayer por la tarde no se había recibido el depósito de parte del Ministerio de Hacienda. Esto pues nuevamente nos traería serias complicaciones porque vamos ya a medio año, ya vamos, este es el momento en el que muchas alcaldías empiezan a presupuestar la ejecución de proyectos, puesto que por prohibición de ley 6 meses antes de las elecciones no se pueden contratar proyectos, no se pueden contratar créditos. Entonces muchos desde ahorita empezamos a presupuestar para poder tener en ejecución proyectos en esos 6 meses. No quiere decir que porque no se pueden contratar no se van a realizar, porque los municipios no se pueden paralizar durante 6 meses. Entonces estamos nuevamente en este problema. La nota introductoria decía sobre que se había pedido la interpelación del ministro de Hacienda. La solicitud sigue estando vigente, todo es que la Asamblea Legislativa lo mande a llamar, y en aquel momento, hace 2 meses que nos reunimos
la Junta Directiva de Comures con los jefes de fracción de cada una de las fracciones legislativas en la Asamblea, se acordó que en el momento en el que se volviera a trazar el FODES, entonces sí procedía la interpelación del ministro, no solo para preguntar por el tema FODES, sino también por el manejo de otros recursos, porque demostrado está que dinero en caja sí había, y lo hemos hablado en innumerables veces sobre el impago. De hecho, Pedro, en el momento en el que se estaba, digamos, en uno de los peores momentos de la crisis, a raíz del incumplimiento en el pago del FODES, se hablaba incluso de caprichos, porque así lo dijo la presidenta de Comures, dijo que había una actitud hasta cierto punto caprichosa, en este caso del ministro de Hacienda, decía, a la hora de pagar el FODES a las municipalidades. Bueno, yo las declaraciones de la señora presidenta de nuestra gremial son particularmente de ellas. A mi juicio, yo no puedo decir si es un capricho o no, porque tendría que conocer cuál fue la voluntad del ministro. Lo que creo es que van tapando hoyos y que ahorita me urge pagar esto y después me urge pagar esto y después me urge pagar esto. Me urge pagar un salario, me urge ahora, hoy pueden salir con el tema de la emergencia que esto está ocasionando, destinar recursos, pero es que eso en el presupuesto ya está. Incluso la Asamblea Legislativa aprobó recientemente un préstamo para la atención de emergencias. Por lo tanto, no podemos decir que el dinero del ingreso corriente del Estado ahorita se está yendo para emergencias. No podemos decir que se está yendo para hospitales, porque en los hospitales es probado que no hay medicamentos y hasta han salido memorándums de pacientes que van a cirugía del Hospital Rosales donde tienen que llevar sus medicamentos opiotrópicos y postquirúrgicos. Entonces, creo que nuevamente la crisis empieza a agudizar y vamos dentro de poco, Dios mediante no sea así, pero vamos nuevamente a preguntarnos a dónde está el dinero y verán nuevamente diferentes acciones que sin duda la Corporación de Municipalidades de la República tomará en consideración en favor de los municipios y sobre todo del desarrollo de los territorios. Salvador, ¿cómo definiría usted esta situación y cuál es el impacto que tiene en el caso de su municipalidad? Bueno, este caso ya lo hemos vivido en muchos años anteriores, Manuel. Es totalmente difícil la situación. Pedro ya explicó toda la rama en que esto podría estar. Ahora, el FODES, quiero decirle que para la gran mayoría de municipios es el bastión de él, ¿verdad? Sin el FODES nosotros no podríamos realmente existir, todas las obras se nos pararían. En mi municipio, sin FODES, creo que yo estaría nada más solo dando cartas de venta, ¿verdad? Porque realmente el FODES es lo que me agiliza a los proyectos de mi municipio y a las ayudas comunitarias. Yo esperaría en Dios y en el gobierno central de que realmente no hagan eso, más hoy en este tiempo que estamos con problemas de lluvia. En mi municipio, gracias a Dios, es un municipio de alto riesgo, pero no tenemos ahora este detalle. Se han hecho preventivas las cañadas y todo esto para que no haya ese problema, pero me preocupa desde el punto de vista, como dice Pedro, que a esta fecha ya hemos tenido respuesta del FODES de este mes y hoy no lo tenemos. Esperamos en Dios y en el gobierno central que eso no pase. ¿Hay algún proyecto que está siendo afectado debido a esta situación en su caso, Salvador? En mi caso no, Manuel, porque yo le he planificado que más o menos me dura 45 días del FODES anterior para mis proyectos. Entonces tengo un margen de días, pero si se me pasa eso, sí voy a tener que parar. Y el problema es que el contratista no me va a aceptar, entonces me deja la obra parada y eso significa que va a haber un deterioro más ahora en el invierno. Ahora bien, conozcamos qué está pasando en el municipio de Soyapango. ¿Cuál es su visión de todo este problema, Miguel? Bueno, ayer hacía las consultas con el personal técnico y se me informaba de que estamos en el tiempo normal, los 2 meses, porque el FODES se va desembolsando cada 2 meses, lo que corresponde a mayo, digamos mayo y junio, ¿verdad? Que estaríamos esperando, así lo hemos previsto, en los primeros días de julio. O sea, esos retrasos ocasionales, digamos así, no debemos de preverlos, porque de lo contrario estaríamos en serios problemas para cumplir con los compromisos. Y eso se habla con los proveedores, se habla con los contratistas. Nosotros hemos tomado a bien de que es mejor
hacer las obras por vía administrativa, por libre gestión, que estar contratando, porque sale más caro al final. Entonces, y hemos visto de que sí, las obras abundan más. Obviamente nosotros también tenemos una brigada de bacheo, que es como la brigada que va complementando, ¿verdad? Que va complementando, y eso genera más fuentes de empleo, ¿verdad? A nivel local. La diferencia es que los trabajadores no tienen las mismas prestaciones que los de plantilla, digamos, que los de planilla normal. Pero son trabajos temporales, digámoslo así, de 3 meses, de 1 mes, de 2 meses, y la gente agradece. Entonces yo creo que por ahí es lo que nosotros estamos haciendo, y cuando no hay FODES, no hay FODES, ¿verdad? No vamos a estar contratando en blanco. Entonces, de manera que estamos siempre a la espera, siempre vamos ahorrando, ¿verdad? Provisionando. Creo que eso es lo que nos ha mostrado la vida, que no hay que 5 que llega no hay que comprometerlo de entrada, ¿verdad? Sino que hay que ir haciendo una administración más efectiva. En su caso, la alcaldía entonces no tiene problemas en este momento. Sí, en este momento no tenemos problemas. Probablemente si hubiera un tercer mes de retraso, ahí sí ya estaríamos en serios problemas. Bueno, hablar del FODES es hablar también del uso que hacen las municipalidades. Se ha cuestionado a raíz de esta discusión que se ha dado por los retrasos, los niveles de endeudamiento municipal. Se ha cuestionado que no se esté destinando conforme a la ley. ¿Qué piensan ustedes de todo el debate que se genera en torno al FODES? Siempre que se enfoca en la situación de los atrasos, y que se habla también del uso que dan las municipalidades, Pedro. Bueno, yo creo que este tema del FODES, desde hace ya días atrás, más o menos 1 año atrás, mucha gente no conocía qué era el FODES, y tuvimos que comenzar una labor educativa para incluso corregir a algunos diputados que decían que el FODES no se podía ocupar para pagar salarios, y tuvimos que remitirlos a leer la ley y el reglamento del FODES, donde pues efectivamente se puede hacer. Creo que esto va generando siempre un debate en cuanto a la necesidad que los municipios tenemos para el desarrollo económico, social y local dentro de los territorios. Sin duda que pues ya más o menos podemos ir teniendo un parámetro de fecha después de lo que comenta el alcalde de Soyapango, en cuanto a que ya consultó y lo están previendo que se reciba para principios del mes. Eso quiere decir que ya llevaríamos 15 días de atraso. Es falso que 2 meses es la parte normal. Como lo dije al principio, sí se ha venido recibiendo 1 mes atrasado, es decir, entre el 15 y el 20 de cada mes se recibía el mes anterior. No es lo correcto, pero al menos estábamos supeditados a eso y ya lo dábamos por asumido, y teníamos la certeza de saber que eso era así. En mi caso, hemos ido haciendo una reserva porque yo no puedo detener el funcionamiento de los proyectos. Se vuelve complicado. Es más, cuando decía el alcalde, hay que hablar con los contratistas. Si el contratista con gusto le va a decir que sí, el contratista le va a decir, sí, mire, no se preocupe, yo se lo voy a financiar 45 días, pero le voy a subir el 25% del valor, porque él tiene que pagar, el contratista tiene que asumir una tasa de interés por un préstamo, por la tarjeta de crédito, por lo que se ocurra. Lo mismo pasa en el caso de las ferreterías, al menos en mi municipio. Una vez yo recurría a una ferretería y le decía al dueño de la misma que me permitiera dar 30 días de crédito cuando teníamos la crisis del FODES. Y me dijo, sí, yo no tengo ningún problema, solo le voy a cobrar el 9%, que es lo que me cobra a mí la cementera. Entonces, ese atraso lo vamos subsidiando nosotros. Y esto, pues, sin duda, afecta y golpea, no solo en el ámbito económico de las municipalidades, sino que también el desarrollo. Hoy, por ejemplo, que comenzamos esta época lluviosa, porque esta es el primer temporal que tenemos y que ha afectado casi 1 semana al territorio, hoy es cuando más necesitamos de este recurso, porque este recurso a la hora de una emergencia lo tenemos a disposición, lo podemos ocupar. Hemos visto casos como el de Chalatenango, donde la alcaldía se metió de lleno a trabajar. Ahí ha sido el alcalde el que ha andado trabajando, y hasta hace un par de días que ya llegó la maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas como corresponde. Pero de primera mano somos los alcaldes los que salimos adelante. Entonces necesitamos sin duda este recurso, que es imperioso para más del 75% de las municipalidades del país. Claro. Salvador, en su caso, ¿cómo definiría usted esa situación que lo ha llevado a su municipio a tener tanta dependencia del FODES? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que el aeropuerto internacional a nosotros no nos alivia
ni siquiera el dolor de uña, ¿verdad? O sea, no nos da ningún pago de impuesto o de tasas municipales, que eso nos vendría a ayudar enormemente en el municipio. Y quiero decirle que las empresas en el municipio con la mano derecha las puedo contar, ¿verdad? Y son empresas no de magnitudes grandes, entonces los ingresos municipales relativamente son pocos y la población pues no tiene la capacidad económica como para pagar sus tributos municipales a tiempo. Tenemos habitantes que deben 6, 7, 8 años y de impuestos que pues yo entiendo, no hay dinero, la situación está difícil y hay que paliarlo de esa manera. Pero sin ser así, yo considero que podemos caminar. Media vez el gobierno central no nos atrasa el FODES, caminamos, Manuel. Porque eso es como la tangente, como el empuje que nos da. Realmente, sin ello, pues les digo, sería una situación muy complicada. Y espero que el gobierno central no lo haga porque ya basta de eso. ¿Consideran ustedes que hay algún tipo de manejo político en cuanto al manejo del FODES y su entrega? Pues yo quisiera opinar en calidad personal, Manuel, y yo quisiera decir que sí. Definitivamente eso considero que la están haciendo político. Acuérdense que ya la campaña arrancó, quiérase o no, ya arrancó en todos los municipios y lógicamente los municipios de posición somos los que vamos a pagar las consecuencias. Así que a mi juicio sí. Miguel. Sí, yo creo que es político en cuanto a que Arena no dio los votos para el presupuesto, ¿verdad? Empezando desde ahí. Y están en movimientos de declarar inconstitucional el presupuesto. Es decir, ¿eso qué implicaría, verdad? Que todos los desembolsos que han habido en este año, incluyendo el FODES, serían ilegales y tendríamos que devolverlos de alguna manera. Es decir, hay situaciones que yo creo que se prestan a esos ventarrones, ¿verdad? Que se avecina y por supuesto hay que trabajar con criterio de prevención. Yo soy del criterio de que los huevos, ¿verdad? Hay que ponerlos en diferentes canastas, no solamente en la canasta de FODES, porque de lo contrario estaríamos en una situación bastante comprometida. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos más opiniones de los alcaldes que tenemos como invitados esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con los alcaldes de San José Villanueva, San Luis Talpa y del municipio de Soyapango. Y estamos hablando de temas de muchísima actualidad, la situación del FODES en este 2017, estamos ya a medio año. Y yo hacía una pregunta cuando nos íbamos a la pausa. ¿Hay algún criterio político en el manejo de la entrega de estos fondos que conocemos como FODES? Pedro, me faltaba su opinión. Bueno, yo creo que mucho se ha especulado que sí. Y creo que en aquel momento en el que a finales del año pasado y con la aprobación del presupuesto, sí hubo un manejo político. Sí se quiso apretar a la derecha para que diera los votos para la aprobación del presupuesto y sobre todo para la emisión de aquellos 1.200 millones en bonos. Ahí se quiso apretar porque la derecha, si el gobierno central está comandado por la izquierda, pero la derecha tiene la mayoría de las alcaldías. Y donde le aprieta el zapato, pues obviamente a nosotros como alcaldes, recurrimos a nuestros diputados, a los jefes de fracción, a los consejos ejecutivos, a las secretarías nacionales, pues para pedir un poco de ayuda. Entonces creo que en aquel momento sí fue un tema de negociación política, es mi parecer. Ahora, creo que hoy por hoy, creo que en este momento no hay nada de por medio para decir que sea un capricho político, porque ni siquiera hay elecciones de segundo grado para tratar de apretar por esa parte. Yo más creo que en este momento estamos llegando al medio año, venimos de salir de un impago, estamos próximos a que se venza otra emisión de lo que corresponde a pensiones, entonces creo que el ministro de Hacienda estará haciendo los ajustes correspondientes en el presupuesto, no solo para el tema de pago de pensiones, sino que tienen el serio problema en los hospitales, que algo tienen que hacer en los hospitales y acaban de comprar un pequeño lote de medicamentos, y además creo que se están preparando para el próximo evento electoral, porque según lo que se ha sabido, son alrededor de 40.000 plazas que han ingresado en esta administración del presidente Sánchez Serén, que nadie sabe dónde trabajan y que probablemente serán activistas políticos para las elecciones de alcaldes y diputados. Eso pues creo que así es y ojalá, yo creo que con el hambre y con la dignidad del trabajador salvadoreño no se debe jugar
y por lo tanto no se debe ocupar el FODES como una herramienta de negociación, sino por el contrario, debe naturalizarse como establece la ley, que es para el beneficio del desarrollo económico y local de El Salvador. ¿Ustedes estarían esperando turbulencia a medida que vayamos avanzando en ese 2017, que es un año clave? Bueno, recordemos que 2017 y 2018 son 2 años importantes en el calendario electoral salvadoreño. Salvador. Claro, yo considero que sí, esta carrera ya comenzó, ¿verdad? Definitivamente. En muchos municipios las alcaldías de gobierno van con el banderillazo adelante, porque tienen todos los recursos del Estado, ¿verdad? O sea, eso es lógico. O sea, que no les aprietan, no dicen nada del FODES, porque mis respetos, porque son gente disciplinada. Ahí definitivamente le dicen, no hables, no hablan. Entonces, lógicamente, el Estado viene y le dice, bueno, te aprieto con el FODES, pero te ayudo con esto. Entonces ahí van saliendo adelante. Y la disciplina es de admirarla, ¿verdad? Definitivamente. Eso sí yo le digo que lo admiro, cosa que la derecha no lo tenemos, y es algo bien importante, que debíamos de unirnos en disciplina y debemos de unirnos ahora, como le decía al presidente de Arena, de que hoy es el momento en que la derecha tiene que unirse para hacer un mejor país, porque de lo contrario, esto quién sabe cómo va a estar. Pero bueno, vamos a conocer la opinión de Miguel. Miguel, ¿qué dice usted de lo que está mencionando Salvador? Sí, la verdad es que hay toda una coyuntura, ¿verdad? Que ya estamos en medio de ella. Sí, ciertamente en el FMLN somos personas disciplinadas, con principios, con valores. Eso es lo que nos caracteriza. Y obviamente contribuimos pues, a que se establezca el orden, porque hay siempre intereses, ¿verdad?, políticos de hundir al país. Eso es obvio, ¿verdad? De manera que yo soy del criterio de que esta carrera, como bien lo apuntaba el alcalde que me antecedió, ya empezó. Y no es para menos, y lo que viene en estas próximas elecciones es de la nueva platada, digámoslo así, de la Asamblea Legislativa. De ahí va a haber necesidad de elegir, bueno, magistrados, ¿verdad? Magistrados de la Corte. 2018. El 2018. Sí. Ahí se va a aprobar leyes importantes que van a marcar el rumbo, ¿verdad?, del país. Algunas de esas leyes ya se están socializando. Pero Miguel, ¿hay algún tipo de favoritismo en el caso de ustedes? Bueno, el presidente es FMLN, ustedes del partido FMLN, y Salvador lo que decía es que hasta cierto punto hay ciertas ventajas que se le dan a las alcaldías del FMLN por ser pues el que está en el Ejecutivo, el partido que está en el Ejecutivo. Sí, probablemente lo que no hay es el tratamiento que nos daban antes los de Arena, ¿verdad? Una política de aislamiento, de asfixia, sino que ahora hay un tema de convocatoria abierta. Un indicador es el plan El Salvador Seguro, ¿verdad? Que ahí entran las alcaldías de todos los partidos, o por lo menos de 3 de los principales partidos. Y se ven beneficiados con programas por igual. Para muestra un botón, ¿verdad? De esto de la contribución especial, hay 1,5 millones que se van a distribuir entre las 10 primeras alcaldías que fueron priorizadas. Y ahí van los de Arena. Me atrevo a decir que hay más de Arena que del FMLN. Claro. Pero lo que tiene ahí, y va los proyectos por igual, ¿verdad? Lamenté escuchar al alcalde de Santana que se quejaba de que él hizo los proyectos, las carpetas, y al final no se vio claro. Estamos hablando de una decisión de hace un par de semanas, ¿verdad? Que también Arena no dio los votos, gracias a los votos de Gana, del PCN, del PDC, salió adelante esos fondos de contribución especial, y lo otro que tiene que ver con los bonos de la PNC, de la Fuerza Armada y otros temas que son de interés nacional. Pedro, ¿qué opina usted? Totalmente en desacuerdo. Creo que es marcado el favoritismo que existe para alcaldías del FMLN en proyectos que vienen del gobierno central. Le voy a poner un ejemplo: en 5 años y 2 meses que tengo de ser alcalde de San José Villanueva, ni un tan solo proyecto de parte del gobierno central ha llegado a San José Villanueva. Ni uno. Es más, más o menos en esta altura del año 2014, yo tenía un convenio ya firmado con el Ministerio de Obras Públicas para hacer una calle en mi municipio, y me revocaron el convenio porque las máquinas estaban ocupadas en otras cosas. Obviamente estaban en municipios donde estaban haciendo campaña, porque rastreamos los municipios de la zona, y fue así como estaban en Zaragoza,
en Zaragoza no habían proyectos y pavimentaron la avenida Monseñor Romero, y así otra serie de cosas. Entonces, tajantemente le puedo decir, en San José Villanueva en 5 años no ha llegado ningún proyecto. Que me vengan a decir que han llegado útiles, que ha llegado el vaso de leche, pues si es que eso llega a todo el país, pero estamos hablando de proyectos del Estado, proyectos que el Ministerio de Obras Públicas nos llegó a hacer algo. Que me digan que ha llegado Fovial, claro, si todos los salvadoreños pagamos una contribución en la gasolina. Y que me vengan a decir que la contribución especial, y que hay municipios de todos los partidos, por supuesto, si la delincuencia está en los municipios de todos los partidos. Es que ahí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de que si hay una especie de favoritismo hacia las alcaldías que gobierna el FMLN versus otras, y definitivamente que la hay. Si no, ahí se lo estoy poniendo y se lo he dicho cada vez que puedo, lo digo en los medios de comunicación. Es más, cuando yo empecé a hacer el convenio con el ministro de Obras Públicas y su oficina de atención a las municipalidades, el ministro hizo una rendición de cuentas en la feria, y yo le pregunté al secretario general de mi partido y le dije, mire, fíjese que me han invitado a ir. Entonces me dijo, si usted considera prudente ir, vaya. Y en mi proceder era prudente, porque yo estaba a punto de trabajar con él, nos habíamos sincerado un convenio, un presupuesto. Fui el único alcalde de derecha que estuvo en la feria en la rendición de cuentas del ministro de Obras Públicas. Le agradecí por el convenio. Estamos a punto de empezar, alcalde. Organizamos a la gente, hicimos las cuadrillas, ya teníamos hasta quién iba a hacer la comida, porque el Ministerio de Obras Públicas solo nos iba a prestar la maquinaria que al final la valoriza y ese soporte. Y la alcaldía pagaba la mezcla asfáltica, los lubricantes, las llantas, la comida de la gente, y todavía lo estoy esperando. Entonces, que no hay favoritismo, perdónenme, pero sí hay favoritismo claro y marcado. Claro. Que el INJUVE a Villanueva no ha llegado. Que Ciudad Mujer a Villanueva no ha llegado. Han llegado a buscar a un grupo de personas, pero si somos institucionalistas, lo correcto sería que Ciudad Mujer llega a la alcaldía con una carta, ofrece su portafolio de servicios y la alcaldía en contrapartida les da alimentación, les puede dar transporte, les presta una casa comunal, pero no, ellos llegan, buscan los amigos que son los cercanos del partido, porque curiosamente hoy que ya empezaron a destaparse las campañas políticas, vemos que aquel grupo de personas que estaban con el INJUVE aparecieron el fin de semana en una actividad del FMLN. Entonces, si le hace como pato y camina como pato, no es pollito, es pato. ¿Se está haciendo campaña con recursos del Ejecutivo, Salvador? Sí, definitivamente que sí. Y es muy obvio, bien obvio en un montón de municipios. O sea, le digo lo que decía Pedro, a mí Obras Públicas en mi municipio salió huyendo de ahí cuando yo llegué, ¿verdad? Enojado porque le había quitado a su alcalde, ¿verdad? Y he tratado de hacer convenios con ellos y me ha sido imposible porque me sale más caro un convenio con Obras Públicas que contratar la maquinaria privada. O sea, porque yo tengo que pagar el diésel, las llantas, el transporte, los peones, el jefe, los carros, tengo que pagar todo eso. O sea, y entonces, ¿cuál es el convenio definitivamente de Obras Públicas? No lo hay. Entonces yo deseché ese convenio porque en una marejada anterior en San Luis Talpa, que el mar se metió y dañó la calle, yo pedí ayuda de Obras Públicas y me mandaron el presupuesto que era como de 78,000 o 98,000 dólares, la ayuda que daba Obras Públicas, que yo tenía que pagarla en especies. No efectivo, sino que en especies a Obras Públicas, y contratando la maquinaria privada a mí me costó como 42,000 dólares, ¿verdad? Así que deseché eso y le digo, en mi municipio, como dice Pedro, claro, Obras Públicas no ha hecho nada. Por lo tanto, y en los municipios que son vecinos, que son del partido de ellos, no hayan que hacer con la maquinaria ahí, ¿verdad? Entonces le digo, eso está bien claro, el Ejecutivo en todo el país lo hace. Y mire, Manuel y Pedro, eso es lógico. Yo creo que estuviéramos nosotros en el gobierno, quizás hiciéramos lo mismo. ¿Me entiendes? Aquí no es que seamos malos. Aquí lo que tenemos que hacer es que los salvadoreños tenemos que ser sinceros. Aquí tenemos de agarrar todos los municipios y decirnos, señores, ustedes son todos mis hijos. Por lo tanto, tengo 10 dólares, los voy a repartir por igual a todos. O sea, en el pasado la derecha hizo lo mismo, ¿cierto? Ahora en el presente la izquierda está haciendo lo mismo. ¿Y a qué rumbo vamos? Al rumbo de la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que va a ser lo mismo que está haciendo la izquierda ahorita? No podría ser, Manuel. Tenemos que ser
un país diferente para una población diferente. Miguel, rápidamente, unos segunditos para usted. Bueno, yo creo que es importante lo que se manifiesta, más yo soy del criterio que no se trata de declararse Juanita la huerfanita, ¿verdad? O declararse indigente municipal. Es decir, siempre hay oportunidades y si no, ya estuvieran hundidos. Entonces, ¿a qué se refiere no, con indigente ¿cómo es que municipal? No, pero hundidos no, porque yo no necesito en lo absoluto. vaya, entonces quiere decir de que hay capacidad, ¿verdad? Entonces, No, ¿cuál es la porque me cosa? sale más Perdón, caro, ¿a me qué sale se más refiere caro. usted? Ese es el tema. ¿A es qué se decir, refiere No. con indigente municipal? indigencia municipal es declararse nada más sin capacidad de producción, sino que solamente pedir. Aquí Yo nadie creo está que No, es que pidiendo. nadie está funcionarios pidiendo, Aquí nadie está pidiendo. estamos diciendo que nos den por ley lo que tenemos. A ser diligentes con nuestro pueblo, porque por algo nos eligieron, no para estarnos lamentando aquí de que no hay Claro, cómo. por, sí, ¿verdad? por eso es que hacemos obras. Lo que pasa es que si el gobierno central nos ayudara, pudiéramos hacer más. Sí, ¿No le parece? Yo confío en que ustedes son hombres No, capaces. no le parece, ¿verdad? no le Pero parece. que, obviamente, cuando se declaran así en una situación de desgracia y que entonces Perdón, ¿quién hemos nosotros? hablado de alguna No, calamidad o no. desgracia aquí. Aquí Creo nadie que está los dos aguantando municipios hambre, de nosotros- alcalde, hombre, no, tampoco, ¿verdad? Sí, O sea, vea, yo- lo que yo tenemos lo que- es derecho lo a que- opinar lo que creemos, ¿verdad? Lo Eso que- es todo. Lo que ¿verdad? interpreto de sus declaraciones es que nadie por ustedes, ¿verdad? Entonces, El obviamente, gobierno El central gobierno no. central no. bueno, El entonces, gobierno central no. Nos toca ojalá hacer lo que sean- podemos con lo que están tenemos. saliendo adelante con sudor de su pueblo, ¿verdad? Así Es que así es, así Que es. no haya negocios Así es. ilícitos, ¿verdad? No, no Porque lo a hay. continuarlo, No lo yo hay. O sea, quiero salimos adelante con lo que mencionarlo, tenemos. pero ¿Negocios ilícitos otros a dónde? Hay otros municipios donde ¿Negocios ilícitos a han- dónde? Espero que no se refiera al mío. No, claro porque que si no. usted me quiere acusar a mí de algún No. negocio ilícito, están los tribunales y Vale. la Corte de Cuentas Lo para que que le lo estoy haga. diciendo Sí. es que cuando la situación se plantea de esa forma, ¿verdad? Probablemente, y bueno, y hemos visto alcaldes, ¿verdad? Que están con orden de captura y todo eso. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pájaro mataron que no atendieron las indicaciones, que no atendieron cuál es la orientación de nuestro pueblo? Si el pueblo nos va marcando. No, cuáles mire, son alcalde, las aquí lo que necesidades. estamos diciendo es que Ajá. nosotros en nuestro municipio, el gobierno central no nos ha ayudado en nada, alcalde. Ahora, usted, Pedro y yo somos capaces, alcalde. Sí. O sea, nosotros no debemos de discutir, nosotros debemos de unirnos y si a usted le falta algo, yo le ayudo. Si a Pedro le falta algo, pidámosle ayuda. Sí, O sea, ojalá nosotros algún tenemos día que firmemos unirnos. convenios, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que debemos de hacer. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el cierre de la entrevista de esta mañana. Cierre del espacio de la entrevista correspondiente a ese día, la conversación que hemos sostenido esta mañana con alcaldes de diferentes municipios, San José Villanueva, el municipio de Soyapango y también San Luis Talpa. ¿Hacia dónde se tiene que perfilar entonces la discusión del futuro de las alcaldías y el futuro del FODES también? Esa es la pregunta con la que vamos a cerrar, Pedro. Bueno, yo creo que esta discusión del FODES siempre va a dar para mucho. Naturalmente nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Y yo siempre he admirado la valentía de alcaldes del FMLN que cuando saben que tienen todo el peso en contra, pues siempre salen a defenderlo, como ya lo decía el alcalde de Soyapango. Ellos son un partido vertical donde obedecen una línea. Yo he estado en entrevistas donde los alcaldes les mandan por WhatsApp lo que tienen que decir obedeciendo esa línea del partido. Yo creo que sobre todo ahorita uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Naturalmente el FODES es sumamente importante y creo que el rumbo del país se va a determinar por el verdadero desarrollo local. No son los ministerios los que hacen la obra, porque no es el Ministerio de Educación el que está construyendo escuelas, sino que son las alcaldías. Somos las alcaldías las que hacemos muros, las que cambiamos techos, las que construimos, las que hacemos cualquier cantidad de actividades. Entonces, sin duda, corresponde a nosotros como alcaldes ser diligentes en el manejo de los fondos. Creo que de las pocas cosas que ha tenido la razón el alcalde de Soyapango es cuando dice: han habido alcaldes que están siendo juzgados por actos de corrupción, por ilícitos. Perfecto, que les caiga la ley. El que se ha metido en un problema debe asumir sus consecuencias de acuerdo a la ley. Tenemos que ser diligentes y sobre todo comparto lo que decía don Salvador en cuanto a que tenemos que unirnos. Es el momento en el que el país debe estar unido, sobre todo, y pensando en las elecciones del 2019, aunque nadie dicen que ahorita pensemos en las del 18, pero mentira, ya estamos pensando en las del 19, es el momento de unirnos y sobre todo de unir a la derecha, porque la única forma de sacar del gobierno central
la estructura de izquierda que nos ha llevado a caer en impagos y a estar en una situación política, económica y fiscal y sobre todo de seguridad insostenible han sido los dos gobiernos de izquierda. Por eso es que mi llamado siempre será a unirnos, a mantener la derecha unida en el país y sobre todo a trabajar de la mano de Dios y siendo transparente y efectivo con nuestros municipios. Salvador, voy con usted. Bueno, yo quiero hacer un llamado a todos los partidos políticos de derecha, que es el momento de comenzar a hablar de unión. O sea, es importante, como decía Pedro, para las del 18 y 19, que ya estemos enfocados y unidos. Y decirle al gobierno central actual que por favor el FODES no lo atrase si no quiere tener problemas con los alcaldes. Bueno, señor alcalde de Soyapango. Bueno, yo creo que el concurso está planteado, ¿verdad? Es decir, yo lo veo más como una convocatoria que como una competencia. Así nos exige nuestro pueblo en todos los conversatorios. Quiero felicitar, ¿verdad? En el caso de Soyapango, a la Comisión Municipal de Protección Civil, que muy diligentemente le ha atinado a esto de las emergencias, ¿verdad? Es decir, nos encontró estas tormentas de Bres y Cindy y estamos en el territorio. También a la comisión, porque estamos llegando a todos los centros escolares para tratar el tema preventivo con relación a las influencias. Y también dar un agradecimiento al Ministerio de Educación, quien ha convocado a todos los directores, a todas las escuelas, para sumarnos a una emergencia cultural. ¿Cuál es el objetivo de alfabetizar a nuestro pueblo? Que lo venimos haciendo, pero que esos son como los elementos que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? De ahí los puntos de discrepancia, creo que eso se administra. El pueblo nos llama a trabajar unidos. Muy bien, agradezco a cada uno de los alcaldes que nos ha acompañado esta mañana. Gracias Pedro, gracias Salvador y por supuesto gracias a Miguel Arévalo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cerramos nosotros el espacio